primer conocimiento cuántico, el primer sistema cuántico que se estudió exitosamente fue el famoso cuerpo negro. Esa es la razón de la fama del cuerpo negro. No es tanto que el problema mismo del cuerpo negro, sino el hecho de que fue un problema cuántico, que fue el primer problema cuántico que se pudo estudiar exitosamente. Desde hacía ya cosa de varias décadas, antes de que se estableciera la ley del cuerpo negro, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, antes de ello existía ya una serie de resultados termodinámicos que señalaban que la distribución de la energía entre los modos del campo electromagnético de un cuerpo negro, es decir, el campo electromagnético dentro del cuerpo negro, como cualquier campo electromagnético de radiación, se puede describir en términos de desarrollos de Fourier. Eso es lo usual. Y cada desarrollo de Fourier lo que hace es descomponer el sistema en osciladores armónicos. Porque los desarrollos de Fourier están expresados en términos de senos y cosenos, oscilaciones de una frecuencia pura, que son modos normales, es decir, es exactamente lo que se llama un modo normal, una oscilación de una frecuencia bien definida. El campo electromagnético, cuando se desarrolla en serie de Fourier, pues tiene todas las frecuencias del espectro, desde cero hasta infinito, todas, un continuo de frecuencias de cero al infinito, todos los modos existen entonces, o sea, tiene un número infinito de osciladores, y todos los osciladores son independientes, cada oscilador marcha por su propia cuenta. Sin embargo, lo que se descubrió que la distribución de esos modos, de la energía de esos modos, dependía de su frecuencia y de la temperatura. Es decir, para una temperatura dada, había una distribución bien definida de la energía entre los modos, entre los diferentes osciladores del campo al interior de la cavidad. Eso es precisamente el misterio del cuerpo negro. Se conocía experimentalmente esa distribución de la energía del campo electromagnético al interior del cuerpo negro, de tal manera que lo que se tiene es una curva característica. Lo más interesante es que la termodinámica, o con métodos termodinámicos, con métodos estadísticos, si se quiere, se había determinado que esa curva es independiente de todos los detalles del horno. Cualquier horno, cualquiera fuera el metal de que está constituido, cualquiera que fuera su forma, cualquiera que fuera su tamaño, tiene exactamente la misma respuesta. La curva de la distribución de la energía en función de la frecuencia es siempre la misma para todos los hornos, para todos los cuerpos negros. Entonces los físicos quisieron determinar tal ley, pero se encontraron con que las cosas no salían. Toda la física clásica que fueron aplicando a fines del siglo XIX fallaba, llegaba a los cálculos o llegaba a la distribución que hoy llamamos la distribución clásica, que no tiene que ver mucho o nada con la distribución cuántica. Fue Planck quien logró llegar a una solución de este problema a base de mucha imaginación, de valentía incluso, porque lo que hizo Planck fue interpolar entre dos diferentes predicciones de la física clásica. La física clásica tenía una predicción para la región baja, otra predicción para la región alta, a base de maniobras, pues, de buscarle por aquí y por allá. Se había llegado a esas distribuciones, no tenían una física del todo precisa, del todo aceptable, pero sí más o menos racional. Pero todo lo que hizo Planck se le ocurrió interpolar entre las dos curvas, metiendo una constante ahí para interpolar, para ajustar, la que permitía ajustar las dos curvas. Los colegas experimentales de la época llegaron a la conclusión de que el resultado al que había llegado Planck era correcto, en el sentido de que la predicción que daba esa curva interpolada coincidía muy de cerca con los datos experimentales. Entonces tenía ya una respuesta experimental que se conocía bien y una distribución, una descripción
matemática de esa respuesta experimental que correspondía con el resultado experimental. O sea, se tenía una respuesta a de dónde viene el resultado experimental. ¿Cómo lo podemos entender? Pues lo podemos entender haciendo ese malabar que hizo Planck, el de introducir esa interpolación. Pero además Planck había introducido, se vio obligado a introducir un resultado adicional o una hipótesis adicional, y es que el intercambio de energía entre el campo de radiación, el campo al interior del horno y el horno mismo, o sea, entre el campo y las paredes del recipiente que lo contiene, ese intercambio de energía se realiza de una manera que no es la clásica. Es ahí donde viene el problema, es donde surge el primer conocimiento cuántico. Él tuvo que proponer algo inaudito y para él incluso inaceptable. Él era una persona perfectamente convencida de la validez de la física clásica, de la precisión y exactitud de la física clásica, y cualquier cosa que pusiera en duda eso, pues no iba con él. Él no simpatizaba de él, pero él tuvo que proponer algo que se violaba esas ideas clásicas, de tal manera que lo que se había logrado era llegar a una descripción sin entender realmente lo que estaba haciendo, porque se estaba introduciendo un postulado ininteligible. Este postulado ininteligible de Planck es famosísimo. Es la primera ley fundamental de la mecánica cuántica o de la teoría cuántica, no de la mecánica cuántica, sino en general de la teoría cuántica que se descubrió. Y era que ese intercambio de energía entre el recipiente y el campo, sea para absorber energía uno o el otro, o para emitirla, y que ese intercambio de energía es el que conduce al equilibrio. El que está más caliente, si el horno está más caliente que el campo, entonces el horno calienta el campo. Si el campo está más caliente que el horno, entonces el campo calienta el horno. Hay un intercambio de energía si hay desequilibrio, y el equilibrio se logra cuando finalmente las dos temperaturas son iguales, y entonces ya es meramente azaroso ese intercambio de energía. Ese intercambio de energía entonces da por paquetitos de energía, pero que tienen valores bien definidos, que el valor de la energía que se puede intercambiar es el producto de la constante de Planck por la frecuencia del modo que se está estudiando. Esto fue un resultado excepcional, porque el hecho de que expresemos la energía de un oscilador como proporcional a su frecuencia, pues eso es totalmente ajeno a la física clásica. La energía de un oscilador no es proporcional a su frecuencia, sino es una formulita que depende de la frecuencia, pero depende de la amplitud de las oscilaciones, etc. Depende de una serie de factores geométricos que incluyen a la frecuencia, pero no basta conocer la frecuencia para conocer la energía del oscilador. De tal manera que esto vendría a ser un resultado totalmente inesperado y que pues se tomó como una propiedad del cuerpo negro. Pues el cuerpo negro es un sistema tal que la energía que se intercambia entre el recipiente, o sea, el horno negro, y el campo que contiene, está dada por una expresión, llamémosle cuántica. Fue Planck el que, debido a este resultado, introdujo el término cuántico, el quantum. Él, pues como la cultura europea de aquella época, incluso mucho tiempo después, está fuertemente influida por el conocimiento del griego y del latín. Entonces, Planck cayó a un término latín, quantum, para llamarla cuanto. Quantum significa cuánto. Un cuanto de energía es un tanto de energía. Un tanto de energía que está determinada por la frecuencia del modo respectivo. Entonces, y la constante de multiplicación para igualar energía a frecuencia, que requiere una constante que va a ser energía entre frecuencia. Esa constante es precisamente la constante que había introducido Planck, constante empírica que había introducido para hacer la interpolación. Hizo una interpolación introduciendo una constante ahí
necesaria. Bien, yo no voy a meterme aquí con las matemáticas, este problema, que son latosas, pero primera cosa, Ana María va a platicar con ustedes en la próxima clase, el jueves, y el tema que quiere presentar es precisamente el cuerpo negro. Quiere discutir un poquito más sobre la física del cuerpo negro, las matemáticas del cuerpo negro, etcétera. Y con ella ya lo verán con más detalles. Ok, bueno, entonces ya con eso queda más o menos lo del cuerpo negro pendiente para que lo vean con Ana María. A Ana María le gusta mucho exponer el problema del cuerpo negro, porque tiene muchos aspectos muy interesantes, conceptuales, físicos, matemáticos incluso, etcétera. Y ya lo verá con ustedes, la próxima clase.